Zacatecas emerge con vigor y un nuevo rumbo, cimentado en sus raíces, cultura y tradiciones. Esto es Zacatecas en la hora nacional. Un esfuerzo de la radiodifusión zacatecana con la finalidad de exaltar la grandeza de nuestra tierra. Bienvenidos a Zacatecas en la hora nacional. Esto es Zacatecas en la hora nacional, espacio de investigación, cultura e historia. Muy buenas noches. Bienvenidos. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivó en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Conozcamos los antecedentes e inicios de la Revolución Mexicana con el cronista de la ciudad de Zacatecas, maestro Manuel González Ramírez. Nací en la frontera de acá de este lado. La Revolución Mexicana, sus inicios. La Revolución Mexicana es un tema bastante amplio y complejo para abordarlo en pocos minutos. De hecho, debemos señalar que caudalosos ríos de tinta han fluido a lo largo de los últimos 110 años en torno a este tema y a sus protagonistas. Sin embargo, es impensable hablar de la Revolución Mexicana sin considerar sus antecedentes, entre ellos el Porfiriato, un periodo histórico que se prolongó por más de 30 años, que, según el doctor Javier García Diego, para su análisis podría dividirse en varias etapas: la consolidación, el auge, la crisis. Nos interesa mucho esta última. De hecho, en esa etapa de la decadencia del Porfiriato se gestaron varias crisis: la política, la económica, la social y la cultural. Fueron determinantes y detonantes para lo que vendría en 1910, el inicio del movimiento revolucionario. Por Revolución Mexicana, yo entiendo que es esa secuela de la etapa porfirista y proceso definidor del México de una buena parte del siglo XX. Para algunos, la Revolución Mexicana es sinónimo de una lucha armada que tuvo lugar de 1910 a 1917. Sin embargo, para otros, la Revolución Mexicana abarca también la etapa de cambios políticos, socioeconómicos y culturales más significativos de una buena parte del siglo XX. El surgimiento de instituciones comenzó hasta finales de la década de los años 20 del siglo XX, y esto marcó el inicio de otra etapa histórica, con la consolidación de un nuevo tipo de Estado mexicano. Creo que es justo reconocer que durante varios años del Porfiriato hubo crecimiento económico y estabilidad económica aquí en nuestro país, pero luego vendrían varios síntomas de decadencia de ese régimen. Y a propósito de ello, y sobre todo de esas crisis que acabo de mencionar, me gustaría comenzar con la alusión de aquella histórica entrevista que el presidente Díaz concedió al periodista James Creelman en 1908, donde dijo que ya estaba cansado y se retiraría del poder. Esto detonó la efervescencia política rumbo a las elecciones de 1910. Entre otros aspirantes, aparece un hacendado y empresario coahuilense, Francisco I. Madero, que encabezaba un grupo antirreeleccionista. Él buscaba crear un partido político de alcance nacional y a eso se dedicó a partir de 1909, realizando 3 giras para promover la creación de clubes antirreeleccionistas que debían nombrar delegados estatales para una convención nacional que estaba programada para principios del año de 1910. En ella se constituyó el Partido Nacional Antirreeleccionista, donde Madero fue designado como candidato presidencial.
Su popularidad pronto pasó de lo regional a lo nacional, opacando otros movimientos oposicionistas. No obstante, al poco tiempo de iniciar su campaña, fue aprehendido en San Luis Potosí, acusado de incitar a la rebelión. Aquí vale la pena mencionar a otro candidato que no encarcelaron porque no lo consideraron un peligro, al zacatecano Nicolás Zúñiga Miranda, quien ya había competido en anteriores elecciones contra Díaz, pero nadie lo tomaba en serio. Y mientras Madero estaba detenido, se realizaron las elecciones donde los triunfadores fueron Díaz como presidente y Ramón Corral como vicepresidente. Luego, Madero huyó a Estados Unidos y, acompañado de un grupo de partidarios, redactaron el Plan de San Luis Potosí, en el que se convocaba a una lucha armada para el 20 de noviembre de 1910. La rebelión se propagó en Chihuahua, Sonora, Durango y Coahuila, con pequeños grupos de alzados. Y en febrero de 1911, Madero regresó al país para encabezar el liderazgo de la lucha, mejorando la organización del movimiento. Surgieron alzamientos también en los estados de Morelos y Guerrero. Desde luego que Zacatecas no sería la excepción, y uno de los primeros en abrazar la causa maderista fue el zacatecano Luis Moya Regis. Con la caída de Ciudad Juárez, en mayo de 1911, se aceleraron las pláticas para la paz entre el gobierno y los alzados. Se firmaron los tratados de Ciudad Juárez a finales de ese mes, en los que se aceptó la renuncia de Díaz, y con ello se aseguró el triunfo del movimiento, en el que habían participado nuevos líderes de grupos armados: Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Según los tratados, Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra, quien convocó a nuevas elecciones, donde los triunfadores fueron Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente. Esto ocurrió en octubre de 1911. Nuestro territorio fue parte importante de la Revolución Mexicana, como le detallamos a continuación. Asimismo, importantes personajes zacatecanos fueron parte medular de esta lucha. Francisco Villa nació con el valor mexicano para ayudar a los pobres contra el yugo del tirano. A diferencia de la activa participación que se vivió durante esta etapa en el norte del país, las regiones del centro y sur del territorio nacional estuvieron poco involucradas en el proceso, salvo algunos movimientos de consideración. Especialmente la ciudad de Zacatecas tenía una gran importancia para ambos bandos, debido a que era un cruce ferroviario que debían de tomar los revolucionarios procedentes del norte del país antes de llegar hasta la capital. La ciudad, que se encuentra rodeada de altos cerros, presentaba un gran obstáculo para los atacantes. El general Luis Medina Barrón, quien por cierto nació en Jerez de García Salinas, estuvo encargado de las defensas de la ciudad. Colocó la artillería del Ejército Federal en la cima de dos de los cerros más altos, el de la Bufa y el del Grillo. Felipe Ángeles llegó a Calera, a 25 kilómetros de Zacatecas, el 19 de junio de 1914, y salió a reconocer el terreno para la batalla. Francisco Villa se presentó en las inmediaciones de la ciudad el 22 de junio y ordenó que la ofensiva comenzara a las 10 de la mañana del día siguiente. Conforme a lo planeado, los villistas atacaron las posiciones federales en los cerros de la Bufa, del Grillo, la Sierpe, Loreto y de la Tierra Negra, mientras 40 cañones apoyaban el despliegue de la infantería que ascendía por los cerros que rodeaban la ciudad. Alrededor de las 5:40 de la tarde, las tropas federales comenzaron a abandonar sus posiciones y huir de forma desorganizada. Poco tiempo después, los revolucionarios tomaron los cerros de la Bufa y del Grillo, avanzando posteriormente sobre la ciudad. Las tropas de Villa mataron a una gran cantidad de soldados que trataban de huir, contabilizándose 5,000 muertos en el bando federal por 3,000 en el bando revolucionario. A pesar de la victoria, Villa no pudo ser el primero en llegar a la capital debido a que Carranza bloqueó los envíos de carbón a la División del Norte, el cual era necesario para alimentar
los ferrocarriles de Villa. Por otro lado, Obregón bajó por Sinaloa y Jalisco, ocupando Guadalajara, desde donde se dirigió al centro del país. González bajó por Monterrey, Tampico, San Luis Potosí y Querétaro. Con estos avances, el movimiento dejó de ser exclusivo del norte del país y abarcó prácticamente la mitad del territorio nacional, lo que al mismo tiempo ocasionó que otros sectores sociales se incorporaran. Además, conforme avanzaron las fuerzas revolucionarias, se tuvieron que establecer diversos pactos con los lugareños a cambio de apoyo, por lo que se hicieron decretos obreristas y agraristas. Villa le grita a Obregón, a ti no te pido ni agua. La música, el baile y el jolgorio también formaron parte del crucial movimiento revolucionario. El maestro Manuel Díaz Guerrero realizó una investigación en este sentido. Es una colaboración desde la Fonoteca de Radio Zacatecas. Si en los fragores de la batalla las huestes revolucionarias de los jarochos del sur de Veracruz se daban tiempo para armar tremendos guapangos, si las huestes zapatistas pedían otra y otra a la banda de Tlayacapan que los acompañaba en las refriegas, o si la marimba chiapaneca anda de arriba abajo acompañando a sus combatientes por la selva lacandona, muy probablemente esto se deba a que estas músicas cumplen una función vital. Como vital resulta que haya música, baile y jolgorio cuando se cumplen años, cuando se bautiza una hija, cuando se casa con el ser amado o cuando se entierra y se le llora a un difunto. En todos los momentos fundamentales de la vida, la música tradicional está ahí. En muchos pueblos, barrios, colonias o rancherías, las distintas músicas tradicionales de México siguen animando la vida que va y que viene. Las músicas que nos siguen dando matria y patria son aquellas que, como dice Guillermo Velázquez, están sembradas en la tradición. Cada jarabe y son ponen a salvo el corazón y reafirma la esperanza. Sobre los escombros de tiempos y edades, levanto mi orgullo contra los canallas. Soy vivo rescoldo de aztecas y mayas, glifo de grandezas y calamidades. Soy hijo de fiestas y de soledades, y sigo engendrando guerras y clamores contra los brutales colonizadores, pasados o actuales, igualmente atroces. Siento que en mis versos hay siglos de voces. Le canto al pasado mágico y glorioso, entrañable vientre, cimiento seguro, pero sobre todo le canto al futuro, por más decisivo, por más misterioso. Arrancando penas, sembramos el gozo de nuestros anhelos de tiempos mejores. Contra las tinieblas siempre habrá fulgores. Calles encrespadas, montañas, guerrillas, no más humillados, no más de rodillas. A continuación, un análisis sobre la crisis del porfiriato, los conflictos generalizados de la gestión de Porfirio Díaz y el fracaso de una solución pacífica a la sucesión presidencial de 1910, además del contexto internacional de la época, en voz del doctor Arturo Burciaga Campos. A Madero lo mataron Victoriano y su ambición. La crisis del porfiriato. Este es el mes de la Revolución Mexicana. Las causas de la misma han de observarse en diferentes factores. La revolución estalló por una situación específica histórica de nuestro país, la crisis generalizada del gobierno de Porfirio Díaz, el fracaso de una solución pacífica a la sucesión presidencial de 1910.
y las aspiraciones de las clases medias y populares para una mejor condición de vida, además de el complejo contexto internacional de la época. La situación histórica de México se tradujo en las diferencias con el resto de los países latinoamericanos. En México se vivió una dictadura, pero con un nivel de progreso macroeconómico, que sin embargo no se veía reflejado en las clases populares, tanto de las ciudades como del ámbito rural. México era el único país que tenía un progreso económico general, pero bajo una dictadura personal, la de Porfirio Díaz. La combinación expresada fue muy peligrosa porque acumuló muchos agravios contra las clases trabajadora y campesina especialmente. Se trató del alcance del modernismo a costa de las condiciones paupérrimas de la mayoría de la población. El gobierno dictatorial dificultó el ascenso de las clases medias y acalló, en ocasiones brutalmente, las aspiraciones de los más desposeídos. El desgaste del gobierno porfirista fue acumulativo. No hay presión que dure 30 años ni pueblo que la soporte. Esa fue otra de las razones de la caída de Díaz. La crisis de su gobierno, luego de un largo periodo donde la mano fuerte del presidente castigó y hasta asesinó a quienes se opusieron a su régimen. El poder de Díaz construyó un aparato de control, pero también de represión política, social y económica. El Proyecto Nacional de Desarrollo se enfocó a la ley de orden y progreso, contrario a los que fueron los gobiernos antecedentes de Sebastián Lerdo de Tejada y de Benito Juárez García. Otro factor de crisis del gobierno porfirista fue el apoyo que brindó a los militares de su confianza para mantener el control sobre su gobierno y la población. Carente de un equipo político propio, Díaz comenzó a gobernar mediante la prebenda, la dádiva y lo que él bautizó como el maiceo, con la frase atribuida a él mismo: ese gallo quiere maíz. Gobernó así con políticos, burócratas y militares, y también acudió a la represión de sus enemigos, como el asesinato de su rival en Zacatecas, el general Trinidad García de la Cadena. Cuando el sistema político de su auge, con la despolitización de los habitantes del país, mediante la fórmula poca política y mucha administración, ahí es cuando Díaz comenzó a chochear y a equivocar decisiones importantes. Dio su apoyo total en la cercanía de 1910 al grupo que había formado para gobernar junto con él, los llamados científicos, llamados así por su afiliación a las ideas de una filosofía social basada en el positivismo fundado por el sociólogo francés Auguste Comte. De ahí los gustos afrancesados y todo lo que fuera francés por el mismo presidente y por sus científicos en el poder. Bernardo Reyes, militar jalisciense, iluso, creyó que le tocaba la sucesión presidencial, luego de que el presidente anunciara en una entrevista con el periodista gringo Krillman su virtual retiro de la política. El distanciamiento con Reyes y los reyistas también pasó a cobrar cuota de crisis en el gobierno. Los científicos reforzaron sus posiciones en la capital del país y en varios estados de la República. Otra causa de la crisis del gobierno porfirista ha de encontrarse en el factor económico con motivos estructurales internacionales y nacionales. Hubo un crecimiento económico desigual en el país y en 1907 estalló una depresión económica en Europa y en Estados Unidos, encareciendo las importaciones y disminuyendo las exportaciones. Esta difícil situación repercutió en un incipiente sistema bancario mexicano que canceló créditos a la industria y las haciendas. Se redujeron las jornadas diarias porque los patrones tuvieron que ajustar sus privadas economías, pero eso no es la disminución de la ya de por sí paupérrima renta de los trabajadores. Han de mencionarse también la crisis social del porfiriato, que comenzó a finales del siglo XIX. Pérdida de tierras de las comunidades campesinas y con afectaciones a los sectores urbanos debido a la restricción de derechos políticos y sociales a los trabajadores, traducidas en represiones severas contra movimientos obreros en Cananea, Sonora y en Río Blanco, Veracruz. No se olvida que la crisis diplomática fue el primer golpe de efectos retardados contra el porfirismo. Cuando don Porfirio logró ser reconocido por otros gobiernos, sopesó y previó el ascenso de Estados Unidos como potencia imperial y hegemónica. De ahí su frase de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Para tratar de equilibrar la balanza de una política regional, hizo alianza con algunos países europeos como Alemania, Francia y Japón. Estados Unidos respondió y entonces dejó de considerar útil a sus intereses al octogenario mandatario. En síntesis, durante los últimos años del gobierno porfirista se padecieron varias crisis en todos los ámbitos de la vida pública nacional: el político, el económico, social, diplomático y cultural. Carabina 30, 30, que en los rebeldes portaba.
Y en una segunda parte, el doctor Víctor Manuel Chávez Ríos, docente de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas, da continuidad a la trayectoria de la Güera Rodríguez, heroína de la independencia. Buenas noches, estimados radioescuchas de la Hora Nacional. Esta noche nuevamente les doy la bienvenida para abordar la segunda parte de la historia singular de una heroína poco reconocida en la independencia de México, la Güera Rodríguez. María Ignacia Rodríguez de Velasco fue partidaria del movimiento insurgente e incluso apoyó la causa independentista con su propia riqueza, y existen pruebas de ello. En 1811, Juan Garrido la denunció ante las autoridades virreinales de apoyar la insurrección de Miguel Hidalgo por patrocinar con su propio dinero a los insurrectos. No se sabe si las intenciones de Garrido eran de carácter ideológico o buscaba simplemente una indemnización, ya que sus propiedades habían sufrido estragos con el paso del ejército insurgente en 1810. También el 22 de marzo de 1811 fue llevada al Tribunal de la Santa Inquisición, acusada de alterar el orden público en pro del movimiento independentista. La Güera, en su defensa, acusó a los españoles peninsulares de un intento por envenenar al virrey. Con dichas declaraciones, la dama pretendía dejar al descubierto los planes de este grupo para deshacer el movimiento independentista. Pero para agravar el caso, la Inquisición recibió una acusación anónima de adulterio. Como consecuencia, el virrey Francisco Javier de Lizana la exilió de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro. En su defensa, María Ignacia propuso en cuestión la valía de una denuncia anónima. Finalmente, la acusación fue retirada por falta de pruebas. Durante la sublevación insurgente, la Güera Rodríguez apoyó la causa de Hidalgo, Morelos y a Guerrero, pero hay más pruebas de su apoyo a Iturbide en la elaboración del Plan de Iguala, con quien se le vinculó muy cercanamente en base a algunas misivas en las que el futuro emperador se refería a ella como mi señora María Ignacia. En el primer imperio mexicano, la familia de la Güera Rodríguez mantuvo relaciones con el régimen, ocupando distintos cargos de cercanía y honor junto a la casa de Iturbide. Según Artemio del Valle Arizpe, cuando Iturbide hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, desvió al ejército para pasar frente a la casa de María Ignacia y así homenajearla por su participación. Y afirma lo siguiente: el recorrido que iba a seguir el ejército libertador en su entrada a la Ciudad de México sería desde San Cosme hasta el Palacio Virreinal, pero Iturbide ordenó desviar la columna por la calle de la Profesa, en la que estaba la casa de doña María Ignacia Rodríguez de Velasco, para que presenciara el desfile y lo viera a él frente al ejército trigarante. Durante el imperio de Iturbide, la Güera cobró una fuerte influencia en el gobierno y gran notoriedad en la sociedad. Distintas voces de la sociedad comenzaron a especular que ella era en realidad quien gobernaba, como lo afirma el mayor opositor de Iturbide, Vicente Rocafuerte. La Güera era la reguladora de la conducta de Iturbide y la mano suave que pulsa y mueve las teclas de esta estrepitosa orquesta. Sumado a lo anterior, Rocafuerte aseguró que María Ignacia había participado en la elaboración del Plan de Iguala, documento fundacional del México independiente. De su relación con Iturbide no hay más documentación. Después de la caída del primer imperio mexicano, la Güera Rodríguez contrajo nupcias con el chileno Manuel Elizalde. Aunque se mantuvo activa políticamente, su vida fue más tranquila y privada. Durante la guerra con Estados Unidos en 1847, formó una junta para la recolección de donativos destinados a hospitales que atendían a los heridos de ambos bandos. La Güera Rodríguez murió el 1 de noviembre del año de 1850 a los 71 años de edad, concluyendo así su singular historia y quizás poco conocida. Buenas noches. Desde el Archivo Histórico de Zacatecas, Gerardo del Río nos comparte un testimonio escrito en el que se solicita desaparecer los vestigios de la esclavitud, texto que data del año de 1826.
Muy buenas noches, mi estimado radioescucha. En nuestro agreste Zacatecas, en estos tiempos de cambio climático, le conviene a usted que se cobije y tome las precauciones necesarias. Pero también no debe de olvidar esa página negra de la conquista, porque ahora la esclavitud tiene otro rostro. Así que escuche lo que le vengo a noticiar. Quiere que sean borrados los vestigios de la oprobiosa esclavitud. Aguascalientes, septiembre 21 de 1826. Señores editores del Correo Político, muy señores míos, suplico a ustedes tengan la bondad de insertar en su apreciable periódico el siguiente comunicado. Siempre ha sido un principio de verdad que las acciones exteriores dan a conocer regularmente el espíritu interior que anima al hombre. Esto, por supuesto, me ha parecido oportuno. Váleme de ustedes para patentizar al público las desagradables observaciones que he hecho en esta ciudad. En varios parajes de ella se encuentran objetos que no pueden menos que ofender al ojo republicano que los examina. La fachada de la casa conocida por el vínculo que tiene aún sobre cada una de las ventanas un gran escudo de armas, es decir, de aquellos monumentos con que los señores reyes de España premiaban a nuestros antiguos nobles por su avesamiento a la esclavitud, sus servicios feudales y el dinero que les chupaban en todo perjuicio de nuestra malhadada patria. Y si bien del soberano decreto del Congreso General relativo a la materia se hizo que cubrieran poniéndoles encima un velo de mezcla que es tan superficial que al primer culatazo de uno de los soldados de la Santa Liga vendría abajo, volviéndonos a regalar la vista de las cadenas, calderas, cabezas de moro o semejantes dijes góticos. Con tales escudos se adornan. La delicadeza democrática exige que se piquen y destruyan enteramente. En la Plaza de los Gallos se ostenta aún íntegro el leonino escudo español. En la casa que fue cuartel de caballería, calle del Reloj, sucede lo mismo, aunque pintados todavía está escoltado con 2 dragones. En 2 tiendas de la calle de Tacuba, pertenecientes a don Mariano Adame, también permanecen con punible escándalo 2 mamparas en las que se ven 2 mundos ceñidos por la corona de Fernando, leoncitos y demás adornos iberos. Sobre la portada del convento de San Diego hay 2 escudos de alguna familia privilegiada de antaño, y no sería malo que el ciudadano José María Arenas reflejara que cuando del escudo se halla sobre las puertas de la tienda de su casa, borró los leones y castillos y se dejó por inadvertencia las demás armas particulares de otras provincias de la península que allí se ven. Mas todo lo dicho nada significa con el sensible descuido de este ilustre ayuntamiento en no quitar de las masas que presiden la corona que la cierra, una corporación que representa un pueblo demócrata e idólatra en sus libertades. Marcha tranquila, viendo a su frente la diadema de un Borbón. En fin, sería preciso escribir mucho para notar los abusos que de esta especie se advierten y para demostrar el desagrado que de ellos reciben los verdaderos patriotas. ¿Qué hubiera sido durante el gobierno de los godos del que hubiese osado tener en un puesto público el águila mexicana en su nopal? Yo espero del celo de nuestro gobernador que, penetrado de la justicia con que clamo contra estos desórdenes, excite a este señor jefe político para que haga desaparecer de delante de nosotros esos odiosos vestigios que recuerdan la fatal época de nuestra oprobiosa esclavitud. Dispénsenme ustedes esta molestia, su sincero amigo, el patriota antiguo. Este documento se encuentra
en el Fondo Ayuntamiento y en la serie Correo Político, y es del año de 1826. Que pase usted muy buenas noches, mi estimado Radio Escucha. Es así como concluimos una emisión más de Zacatecas en la Hora Nacional. Gracias a nuestros colaboradores de esta noche. A usted, gracias por su compañía domingo a domingo. Muy buenas noches. Zacatecas en la Hora Nacional. En la Hora Nacional. Sus raíces, cultura y tradiciones. Zacatecas en la Hora Nacional. En la Hora Nacional. Un esfuerzo donde la radiodifusión zacatecana exalta la grandeza de nuestra tierra. Zacatecas en la Hora Nacional. En la Hora Nacional.